Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. Una semana más continuamos con estas conversaciones queseras en las que hablamos sobre el mundo del queso. Como todos los días, eh, nuestro pésame a los familiares de los caídos por esta pandemia y nuestro deseo de rápida recuperación a todos los que están pasando por ella. Hoy voy a hablar del queso manchego. Eh, ¿Cómo no, verdad? Siendo español, tengo que hablar de la denominación de origen de queso más famosa de nuestro país. No en vano, yo siempre digo lo mismo, que fuera de España nos conocen por pocas cosas. Nos conocen, como digo siempre, por Julio Iglesias, el Real Madrid, el Barcelona, la paella, la siesta, la sangría, las típicas eh, españoladas, ¿no? El vino de Rioja, el jamón ibérico y el queso manchego, ¿vale? Yo creo que es uno de los productos estrella conocidos de España fuera de nuestro país. Y sin embargo, se trata de uno de los productos menos conocidos en nuestro país e incluso fuera de él también. Me refiero a menos conocidos, más confundidos o que más se ha jugado a intentar confundir al consumidor. Aquí tengo que pegar el palo también, muchas veces incluso desde productores de dentro de la denominación de origen, ¿no? Se han aprovechado un poco de esa sombra, ¿no? Y han hecho un doble juego, pero yo creo que últimamente la denominación de origen está haciendo las cosas bastante bien con estas campañas de publicidad en las cuales vemos cómo al consumidor se le explica perfectamente qué es un queso manchego. Os tengo que decir que, bueno, dentro del mundo del queso, para todos es inconfundible el queso manchego, pero bueno, yo cuando iba a vender queso manchego muchas veces comentaba lo mismo. Me acuerdo de una señora de una charcutería en un punto de España que no voy a nombrar, que me preguntó, dice, pero bueno, este queso manchego, ¿de cuántas leches es? Y me quedé un poco como diciendo, ¿cómo que de cuántas leches es? Dice, sí, sí, la mezcla, ¿qué porcentaje lleva de cada? No, no, un queso manchego es de oveja. Entonces, viendo eso, ves el desconocimiento que hay sobre el queso manchego y nos creemos que todo lo que se hace en España es queso manchego. Y quizás provenga de los orígenes de la propia denominación de origen. Estos orígenes, o cuando se empieza a hablar de proteger el queso manchego, redunda por los años 70, por finales de los años 70, cuando se empieza a hablar de hacer algo. No existían las denominaciones de origen todavía, estábamos fuera de la Unión Europea, pero se hablaba de proteger de alguna manera el queso manchego. Y en aquellos momentos estaban en las conversaciones queseros de todo el país, porque bueno, pues un queso cilíndrico de 3 kilos, realmente ahora mismo el Consejo Regulador te avala desde 400 gramos hasta los 4 kilos, ¿vale? Pero en formato cilíndrico, con las pleitas, con el diseño del cincho de esparto, con la flor alrededor. Bueno, pues todos sabemos que hay muchísimos en nuestro país. Aquí en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, se hacen quesos con ese formato, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, los manchegos en aquel momento fueron inteligentes, se levantaron de la mesa y dijeron, no, no, si hablamos de queso manchego, hablamos de un queso de La Mancha. Pues ahí es donde empieza lo primero que tenemos que tener en cuenta, que un queso manchego se elabora en la región de La Mancha, en las 4 provincias que son Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, ¿vale? En esas 4 provincias es en las que se elabora el queso manchego.
Un queso manchego de Valladolid no puede ser. Un queso manchego de Guadalajara no puede ser, aunque sea Castilla-La Mancha, pero no está en la región de la denominación en la zona geográfica que ampara la denominación de origen. El queso manchego se elabora con leche de oveja en esa región. Una quesería de Toledo que haga un queso de mezcla con este formato y demás, eso no es un queso manchego, eso es un queso de mezcla. Y tiene que ser con oveja de la raza manchega, ¿vale? Con una raza autóctona. El otro día hablábamos de las razas autóctonas. El queso manchego se tiene que elaborar con leche de oveja de la raza manchega. Un quesero de Ciudad Real, formato de 3 kilos, pleita, cincho, leche de oveja, oveja de raza lacona. Ese queso es un queso de oveja. No es un queso manchego, denominación de origen, ¿vale? Porque lo que nos dice la denominación es muy clara. La oveja tiene que ser de la raza manchega. Además, el queso lleva una serie de signos distintivos que siempre podéis exigir cuando vayáis a comprar el queso manchego. Porque los queseros pagan por ello. Los ganaderos pagan por ello, porque los ganaderos pagan una cuota a las asociaciones de fomento de la raza manchega por verificar que sus ovejas son de raza manchega, y los queseros pagan a la denominación de origen para que se vele por la calidad y por la marca, por la marca de la denominación de origen, ¿no? Entonces, cualquiera establecimiento de venta que venda al corte un queso manchego, vosotros le podéis exigir ver la etiqueta del producto, tiene que hacer la alusión a queso manchego, tiene que tener el símbolo de la Unión Europea de las denominaciones de origen y tiene que tener la contraetiqueta numerada que da la denominación de origen. La denominación de origen a todas las queserías les da una serie de contraetiquetas para que pongan encima de su etiqueta numerada que avala cada lote, ¿vale? De producción de queso manchego. Te las van dando en función a la fabricación que tú puedes obtener y la denominación de origen va a tu quesería, coge muestras y te avala que el queso es denominación de origen. Te lo analizan, evidentemente tienes que demostrar que es de leche de oveja manchega, tienes que demostrar que no hay otro tipo de leche, tienes que demostrar que se han utilizado cuajos naturales, que no tiene ningún tratamiento artificial en la corteza. La corteza del queso manchego siempre tiene que ser natural. Aquí hablo de corteza natural, no tiene por qué ser una corteza enmohecida, puede ser una corteza tratada con aceite de oliva o incluso con algún tipo de parafina o de cera natural, ¿vale? No artificial, no pintura. Todos vemos ese queso cilíndrico de 3 kilos, de color negro. Ese queso no es un queso manchego. Lo primero porque es un queso de mezcla. Pero lo siguiente porque un queso pintado nunca puede ser denominación de origen. Siempre tiene que tener ese diseño y tiene que tener la placa de caseína. La placa de caseína es algo que se pone sobre el queso en el momento de la elaboración, en el momento del primer volteo en la prensa, se coloca la placa de caseína. A día de hoy, en un primer momento, las placas eran una placa compacta. A día de hoy, la placa es como un donut, con la leyenda queso manchego y con la numeración del lote, ¿vale? ¿Para qué? Para que siempre que compréis una cuña de queso manchego esté un trozo de la placa de caseína. ¿Por qué? Porque tú antes podrías decir, esta cuña no veo un trocito de la placa de caseína, claro, porque no la habías podido poner en el centro, se te había ido un poquito al lado. Eso era picaresca de algunos, ¿no? A la hora de vender. Nosotros, por ejemplo, en 1605 la placa siempre iba justo en el centro de la pieza, entonces cualquier cuña que se compraba siempre llevaba un poquito de la placa de caseína. Pero nosotros éramos legales y no intentábamos engañar a nadie. Hay mucha gente que por desgracia sí que intenta jugar con esto. El diseño
placa de caseína, etiqueta con la alusión a queso manchego, la contraetiqueta, zona geográfica, oveja de raza manchega, cuajo natural, ningún tipo de tratamiento en la corteza, maduración mínima de 30 días para las piezas que están por debajo del kilo, más de 60 días para las piezas que están fuera de ese peso, hasta los 4 kilos, y llega algo con lo que yo no estoy de acuerdo con la denominación de origen. A veces sabéis que me gusta dar mis palitos por ahí. En la contraetiqueta podemos tener la contraetiqueta normal, queso manchego, o la contraetiqueta que ponga queso manchego artesano. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos contraetiquetas? Queso manchego artesano lo único que quiere decir es que está elaborado con leche cruda, ¿vale? Ahora os voy a confundir un poco, ¿vale? Nos vamos a un queso de la provincia de Valladolid, Flor de Esgueva, elaborado con leche cruda de oveja, ya os digo, en Valladolid. Pero será una de las plantas de queso más grandes de nuestro país. Si esa planta de queso estuviera radicada en La Mancha, hiciera el diseño con la pleita, con el cincho y demás, es un queso de oveja de leche cruda, suponemos que lo hacen con oveja de raza manchega, eso se podría llamar un queso manchego artesano. Para mí, eso es confundir al consumidor. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar que el consumidor asume la palabra artesano pues, a una producción limitada, a un proceso manual, a un cuidado especial en las cámaras, que no existen volteadoras y demás, ¿no? Entonces, que el único criterio para llamarte artesano sea que utilizas leche cruda, bueno, se me hace un poco extraño. A más, como dicen en Cataluña, cuando la diferencia en la legislación de nuestro país se hace entre leche pasteurizada y leche cruda. En el momento que la leche no está pasteurizada, es una leche cruda, ¿vale? Eso se hace con la prueba de la fosfatasa, ¿vale? Para ver si la leche se ha sometido al proceso de pasteurización o no. Si se ha pasteurizado, canta la prueba, pita. Entonces, claro, ¿qué pasa con la leche termizada? ¿Qué pasa con esa leche que nos hemos quedado un peldañito por debajo de la pasteurización? Pues que en nuestro país es una leche cruda, porque no es pasteurizada, ¿vale? Con eso podemos comprar leche de varios orígenes, de orígenes medianamente desconocidos, con que los ganaderos hagan las cosas bien, ya lo podemos llamar leche cruda. Error. Y ya lo podemos llamar artesano. Error más grande todavía. Entonces, cuando yo estaba dentro de la denominación, como productor, como miembro del panel de productores, no dentro de la denominación, era un productor más, ¿no? Tuve ningún cargo dentro de la denominación, era un productor más. Yo me acuerdo que yo presentaba esa queja, una queja que yo creo que nunca fue tenida en cuenta. Pero yo creo que la denominación de origen manchego tenía que dar un paso más y hablar pues de un queso de pastor, un queso de granja, algo por el estilo, ¿no? Que tuviera a lo mejor pues unas condiciones mucho más férreas, que sea un queso de granja, que sea un queso elaborado con leche cruda, que el proceso sea completamente artesanal, que no se elabore en esa planta ningún otro tipo de queso que no sea manchego, ¿vale? Eso es ser un poquito talibán por mi parte. A mí me lo llamaba mucha gente, decía que, joder, que cómo era yo tan heavy, ¿no? Con la denominación siendo de fuera. Digo, bueno, pues precisamente por eso, porque soy de fuera, veo que aquí tenemos la gallina de los huevos de oro y creo que hay que protegerla, porque cuando viajas fuera de La Mancha, en La Mancha todos sabemos perfectamente lo que es un queso manchego, ¿no? Pero cuando viajas a otras partes de España un poquito más alejadas, ahí hay más problemas. Pero ya cuando te vas al extranjero, eso ya es el despilfarre.
¿no? Los quesos ibéricos que pasan por manchego, bueno, quesos de oveja pasando por queso manchego, todo lo que quieras y un poco más. Y aquí en España, pues bueno, yo me acuerdo que en un hotel en el que yo estaba de vacaciones, en el buffet del desayuno, vi el cartelito, queso manchego de 3 leches, corteza negra. Dije, joder, no hay más incongruencias en este cartelito por metro cuadrado. Lo único que dicen bien es la palabra queso. Me acuerdo que hablé con la denominación de origen, oye, llamar a este hotel que aquí pasa algo. Le llamaron. Eh, yo estuve hablando con el director del hotel y ellos decían, pues es que esto no lo sabíamos. Digo, bueno, pues mira, ya lo sabéis, que esto es así. Y tirando un poco del hilo, es que su proveedor a ese queso de corteza negra de 3 leches resulta que le ponían el albarán que era queso manchego. Entonces, bueno, eso ahí se hizo una pelota un poquito más grande, ¿no? Pero bueno, para que veáis hasta dónde llega el desconocimiento de esta denominación, y yo creo que van bien dirigidas esas campañas para concienciar un poco lo que es el queso manchego, porque cuando el consumidor está pidiendo eso o está comprando eso, tienen que darle ese producto. Yo muchas veces extrapolo el mundo del queso al mundo del vino, del que tanto tenemos que aprender, ¿no? Imaginaros que en un restaurante pedís, o en un bar, en la barra de un bar, pedís una copa de Ribera de Duero y veis que el camarero pues os sirve un vino de Sudáfrica, ¿vale? Por no hablar de otras denominaciones de origen españolas. Pondríais el grito en el cielo. Bueno, pues yo creo que eso todavía pasa en nuestro país con el queso manchego. Os animo a consumir queso manchego porque es un gran queso, el más famoso fuera de nuestras fronteras, hecho por gente muy especial, una tierra muy querida para mí, como es La Mancha, a la que le tengo mucho cariño y a la que le debo gran parte de lo que soy en este mundillo del queso, y a la que sin duda alguna pues volveré dentro de poco. En el momento que se levante este confinamiento, pues tengo que ir a ver a mi amigo Tomás a meterle otra mano al zalamero. Bueno, me despido, chaqueta. eh, Hablando del queso manchego, yo es que me lío como una alpargata. Eh, Nos vemos mañana en estas conversaciones que serás. Un saludo, ser felices y comer queso. Hasta mañana.